19 que nos estemos... Yo tengo 27 participantes. Sí, sí, 8 panelistas y 18 attendees. Igualmente, bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de la Red SID. Como somos un número manejable, razonable, los vamos a cambiar de categoría de attendee a panelistas si tienen acceso a micrófono y a video. Y entonces empezamos con la actividad. Para recordar a aquellos que todavía no han participado, siempre hacemos presentaciones y después damos lugar a discusión y a preguntas y comentarios. Siempre pedimos que estas preguntas las escriban en la opción de preguntas y respuestas, porque para nosotros que manejamos el seminario nos resulta más fácil poder seguir, no perdernos de ninguna pregunta e ir contestándolas, o levantar la mano. Por supuesto que también pueden usar el chat, pero preferimos estas otras dos opciones porque nos ayuda a mantener el orden, dar la palabra en el orden que la pidieron y ver si contestamos todo. Así que bueno, bienvenidos Dante y Julio, y muchísimas gracias por aportar en el día de hoy a este encuentro de lo que nosotros llamamos el grupo de trabajo sobre redes de arrastre. Y así, entonces le damos las palabras a ustedes, que se puedan hacer un comentario sobre su hoja de vida y empezar con la presentación. Y habían quedado en que arrancaba Julio, según me dijo Dante, ¿no? Sí. Así que arranca Julio nomás. Bien, me ponen nervioso, estimados amigos. Y bueno, es un honor. Muchas gracias, Dante, por el pase. Y bien, me presento. Soy Julio Larcón. Estoy en representación del Colegio de Ingenieros del Perú, pero también con mayor experiencia en trabajos de investigación en el Instituto del Mar del Perú, también docente de la Escuela de Marina Mercante y actualmente directivo del capítulo, como vicepresidente del capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura. Yo quisiera felicitar a los organizadores de la red, ¿no? Y a todos los digamos, asistentes de diferentes especialidades, mi agradecimiento por su presencia y su paciencia por escucharme, y aquí con mucho gusto de contribuir en este tema tan importante del tema de las artes de pesca, específicamente en las redes de arrastre, ¿no? Bien, le doy pase a nuestro amigo, el doctor Dante Quirólogo, para que se presente. Muy buenos días, buenas tardes en algunos lados. Buenas tardes acá también en Chile. Bueno, mi nombre es Dante Queirolo, soy ingeniero pesquero de promoción, de profesión, y he estado trabajando vinculado a temas de selectividad, de artes de pesca, de todo tipo de artes de pesca, pero principalmente en los trabajos que han sido más exigentes acá en Chile en la última década, han estado relacionados con artes de arrastre, por todas las problemáticas que hay asociadas, y algunas que ustedes ya saben y otras que seguramente van a conocer ahora en la presentación. Actualmente soy el director de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, y también académico del Magíster en Gestión de Recursos Acuáticos de nuestra universidad, y asesor en distintos comités científicos nacionales y en algunas otras instancias de participación y colaboración internacional. Así que eso. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un honor. Muy bien. Entonces, si Julio quiere compartir la pantalla, está. Sí, claro que sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, bien, como bien se ha tocado este día,
vamos a hablar sobre las artes de arrastre, los mitos y realidades, ¿no? Y obviamente ya nos hemos presentado, este es nuestro flyer de la red, ahora me siento parte del equipo de la red. Y bien, dentro de este concepto, he creído conveniente tomar este tema de consideraciones técnicas en las artes de pesca de arrastre, ¿no? Quiero comentarles también que lo que yo mencioné en esta disertación es a título personal, basado en la experiencia y obviamente en la colaboración de amigos que han contribuido en la experiencia, ¿no?, de mi desarrollo profesional como ingeniero pesquero, especialista en artes de pesca. Vamos a tocar en este tema los conceptos básicos, aplicaciones tecnológicas y conclusiones. El por qué lo estoy tocando de esta manera, porque voy a darle un enfoque aquí académico, técnico y en algunos casos científico o investigación. En los conceptos básicos es importante saber a nivel general que toda arte de pesca puede generar algún impacto de diferentes niveles, ¿no? Como ustedes observan en la diapositiva, muchos de los artes de pesca, por más sencillos o a veces también artes de pesca pasivos, como los enmayes, las redes de derivas, también pueden generar algunos impactos si se actúan en algunas zonas, ¿no? Como ustedes pueden ver, pueden generar bycatch, pesca con lo que se llama la pesca acompañante, la pesca fantasma, las capturas de algunas especies protegidas y obviamente algunas implicancias en los impactos de las artes de pesca, ¿no? Y también es importante, en ese concepto también considero de que, como lo mencionábamos al inicio, conversando ahí con Martin Hall, él decía, es importante que en toda actividad, intervención técnica o científica o académicas, nosotros podamos tener, obviamente, las definiciones, cómo se puede definir un arte de pesca, ¿no? Y gracias también a la experiencia, y conversábamos con Dante, recordando a nuestro amigo profesor, el Teófilo Melo, él siempre nos precisaba este concepto, ¿no? Que las artes de pesca son los procedimientos que utiliza el hombre para capturar especies, no solamente marinas, sino también en los ambientes continentales. Pero ahora digamos, en una mayor actividad pesquera, obviamente ya hay otro enfoque importante en el tema de las artes de pesca. No solamente es la captura, sino también hay que pensar en la eficiencia y en las consideraciones de la protección y la sostenibilidad de los recursos pesqueros, bajo un enfoque ecosistémico también. Y también hay que saber que las artes de pesca en sus diferentes estructuras, diseño, operación, zonas de pesca, existen algunas consideraciones muy importantes, ¿no? Que tienen propiedades que están asociadas específicamente a generar una mejor selección y un menor impacto en el ecosistema, ¿no? Por eso es que la selectividad en su máxima expresión es la capacidad de un arte de pesca de poder seleccionar la especie objetivo y obviamente considerando sus tallas comerciales, ¿no? Y entre esos dos conceptos hay dos conceptos importantes, la selectividad intraespecífica e interespecífica. En ambos casos, nosotros debemos tomar en consideración definitivamente los estudios básicos de los puntos biológicos de la especie y otras acciones importantes que tienen que ver con las artes de pesca en cuanto a su diseño, armado, operatividad
y lo que es más importante, podamos crear un arte de pesca selectivo. Sin embargo, el factor más ponderado es el factor humano. Entonces, en esos criterios, en los criterios de selectividad, obviamente existen niveles o componentes o factores que debemos considerar, ¿no? El nivel del conocimiento del factor humano. Sabemos que en muchas de las situaciones, como lo decía, uno puede utilizar un arte de pesca, pero lo puede operar en una zona de una alta biodiversidad, o de repente hay un reclutamiento de especies juveniles, y obviamente por más que ese arte de pesca sea selectivo, pues genera un impacto. Entonces, el factor humano es importante. Obviamente, para hacer un estudio de selectividad es importante conocer las características y comportamientos de la especie objetivo. Y no menos importante, obviamente, las características técnicas de las artes de pesca, ¿no? A lo largo digamos, de muchos trabajos de investigación, he podido observar que hay muchos investigadores cuando hablan de selectividad, pero no colocan en su información las características técnicas del arte de pesca. Y al parecer, a veces pueden tomar en consideración que pueden ser artes de pesca muy parecidas, con el mismo nombre, pero siempre tienen sus diferencias. Por eso es importante las mediciones, la identificación de los materiales, una serie de puntos importantes. En nuestro país, como bien en Perú, ustedes saben que la dinámica oceanográfica, la variabilidad es bastante dinámica. Por eso es que nosotros encontramos que ciertos recursos obviamente cambian de distribución, comportamiento, y obviamente eso está afectado a la selectividad. La misma geografía de las zonas de pesca, si es en zonas costeras, en zonas oceánicas, obviamente eso también significa un factor importante en los temas de selectividad, ¿no? Y a veces en el estado de mar, cuando uno va a hacer un trabajo de investigación, si no considera, obviamente, el estado de mar, las condiciones en las cuales se puede hacer una identificación de las artes de pesca, eso también puede afectar a trabajos en estas implementaciones de selectividad. Bien, esta es una diapositiva que es muy importante, es tomada de una publicación del magíster Carlos Martín Salazar, donde hace una descripción de todas las artes de pesca, ¿no? Y específicamente Perú, esto es a nivel artesanal, tenemos ahí identificado en el punto 20 una red de arrastre de fondo dirigida básicamente para el langostino y algunos recursos costeros entre las regiones de Tumbes y Piura. Algo importante que es en todo trabajo de investigación o técnico, es importante guiarse siempre de un estándar. Y nosotros usamos, obviamente, la estandarización FAO para caracterizar las artes de pesca. Uno de los actores más leídos sobre este tema es el famoso Nedelec, donde estas referencias nos permiten un poco definir, clasificar y caracterizar. Vendría a ser esto como el ABC de todo trabajo técnico y de investigación. Entonces, ya pasando más al tema de ahora, pues nosotros podemos diferenciar diferentes tipos de artes de pesca, ¿no? Si son de superficie, de media agua o de fondo, ¿no? Y obviamente se van tipificando en función a la especie objetivo. Igual, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del equipamiento, a veces podemos encontrar del arrastre de una sola embarcación, de dos embarcaciones, o una embarcación arrastrando dos redes de arrastre, como se aprecia en la figura. Y al igual también es importante todos los componentes también
los que intervienen en una red de arrastre, si tienen compuertas, si son de boca fija, una serie de componentes que son interesantes de identificar antes de hacer un análisis de evaluación de las artes de pesca. Como ustedes aprecian en la figura, este es un esquema general de todos los componentes. Es una red de fondo donde indica todos sus componentes importantes. Y todos estos componentes son estudiados, son evaluados porque tienen obviamente en ciertas condiciones técnicas para poder ser eficiente y generar un menor impacto, porque hay una evolución tecnológica sobre las artes de pesca. Y es así como ustedes pueden apreciar, para diseñar, armar un arte de pesca, obviamente pasa por varios procesos, ¿no? Y va a depender obviamente de la logística, del financiamiento, de la disponibilidad de materiales, de las características de la embarcación, de las zonas donde se van a operar, de la especie objetivo, y esto genera pues posibilidades de mejorar en temas del tema del arrastre en cuanto a su performance hidrodinámico, eficiencia y menor consumo de combustible. Y se hacen pruebas en softwares, se hacen pruebas en tanques de prueba, y obviamente se llega a un diseño en el cual se tenga una mayor eficiencia que pueda mejorar, obviamente, no solamente la selectividad, sino también un ahorro de combustible cuando se utilizan estas artes de pesca. Y aquí ustedes pueden ver que hay una gama de compuertas. Estas compuertas que se utilizan para que el arte de pesca pueda tener un mejor performance de abertura horizontal, vertical, está asociado a varias fuerzas hidrodinámicas importantes de poder generar un efecto positivo en el performance de las artes de pesca. Sin embargo, se comenta también el impacto que tienen sobre el fondo marino. Por eso es que se viene mejorando algunas actividades, por ejemplo, de compuertas que sean tan hidrodinámicas que no permitan tocar el fondo marino, ¿no? Y esos avances permiten que obviamente tengan una eficiencia y un menor impacto en el ecosistema. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones tecnológicas. En los años 2000, casi a mis inicios como investigador en artes de pesca, de arrastre, tuve la oportunidad de participar en el IMARPE con la Yapa DC Troller, en un convenio, donde hicimos un esfuerzo interesante de estudiar la selectividad de las redes de arrastre de media agua dirigida a la vicinguerra, que es un recurso mesopelágico, donde tuvimos la presencia de un conocido nuestro, el doctor Mitsuhachi Takahisa, y comenzamos a introducir algunas técnicas y metodologías de selectividad para poder estudiar los efectos del incremento del tamaño de malla, algunas metodologías, normalmente las metodologías antiguas, como el copo cubierto, a veces tendrían algún efecto no positivo por el enmascaramiento y algunas cosas interesantes que nos permitió hacer algunas metodologías que permitan evaluar mejor la selectividad, ¿no? Como ustedes observan en esta figura, lo que hicimos aquí es hacer lances alternos para evaluar en una misma zona el efecto de la selectividad por el cambio del tamaño de malla. Y los principales resultados, obviamente, nos favoreció una selectividad a nivel de una selectividad intraespecífica. Sin embargo, una migración de propuestas de hacer también una selectividad ya con dispositivos selectores, que todavía no se ha logrado a nivel científico,
es la de poder lograr una selectividad interespecífica, porque se observó también fauna acompañante, entre ellos algunos calamares, el calamar gigante principalmente. Otro de los importantes esfuerzos que ha hecho Perú es la investigación en temas de dispositivos selectores para merluza. En un trabajo de cooperación técnica con el INIDET, logramos hacer experiencias con dispositivos selectores para merluza con muy buenos resultados. Sin embargo, nosotros tenemos en consideración que hay un tema que es importante de atacar, que es el tema del factor humano, y el otro es el tema de migrar a dispositivos que sean más adaptativos, ¿no? Y también en esa misma línea también se ha podido lograr algunos trabajos de dispositivos selectores para merluza de mallas cuadradas. Estos están publicados en el INIDET, y también las experiencias de estas experiencias se menciona en el libro de la selectividad conjuntamente con la Universidad Católica de Valparaíso, que seguramente lo comentará Dante. Otra de las cosas interesantes y que nos motivó en algunas expediciones antárticas es el poder trabajar la selectividad del krill, sabiendo de que el krill es una especie que también se explota, ¿no? Y se aprovecha, pero también es importantísimo tener en cuenta que cuando se trata de un recurso que por más que sea abundante, pero está en una zona obviamente protegida, es importante que también se tomen ciertos requerimientos más allá de utilizar dispositivos selectores o algún mecanismo de selectividad. Entonces, hicimos algunos ensayos utilizando una red de arrastre de 3 copos con diferentes tamaños de malla, y nos dieron algunos resultados importantes donde se evidenció la selectividad del krill. Otra de las cosas tecnológicas importantes que se vienen haciendo, y a nivel no solamente de Perú, sino también de otros países de Latinoamérica y otros países mucho más avanzados en tecnologías, ¿no? Europa y Estados Unidos vienen desarrollando, previo a un trabajo de evaluar un arte de pesca, es la simulación a través del software que te permite un poco inspeccionar antes de el comportamiento de un arte de pesca, y eso te da un ahorro en tiempo, y también uno puede predecir, no al 100% lógicamente, pero te puede predecir obviamente cómo se puede comportar a escala un arte de pesca, ¿no? Y uno de los últimos publicaciones nos ha permitido identificar ciertos comportamientos a diferentes velocidades, con diferentes materiales y comportamientos del arte de pesca. Una propuesta que es una idea que venimos compartiendo con diferentes expertos de Latinoamérica es mejorar la selectividad del arrastre para el langostino, ¿no? Como en todos los países, una de las el sentido común, el sentido de la información, es que el bycatch en este tipo de pesquería es bastante considerable, ¿no? Es por eso que en algunos trabajos que se han mapeado, implicaría para este tipo de red es obviamente utilizar varios dispositivos selectores, ¿no? Para separar a veces peces planos, para separar especies fusiformes y obviamente obtener las tallas comerciales del langostino, que es la especie objetivo, ¿no? Esto también es algo importante que veníamos comentando al inicio con Dante y con Martin Hall, en el caso de qué tecnologías podrían ser útiles también para un poco ser más eficientes y generar menor impacto, ¿no?
No es costumbre en Perú usar sensores, pero considero que otros países sí lo utilizan con mayor frecuencia, y a veces pensamos en que el uso del de sensores para medir el comportamiento no solamente te puede dar una mayor eficiencia, sino también un ahorro de combustible. Por ejemplo, se habla de los sensores de captura. Antiguamente, para los que tienen conocimiento, no se usaban estos equipos y ellos tanteaban el arrastre según su experiencia. Sin embargo, podían haber estado con la captura a su máximo tope y seguían arrastrando. Entonces, ¿eso qué genera? Un mayor impacto y obviamente genera un desgaste en el tema de combustible. Por lo tanto, no, para el mismo armador, para el mismo capitán de pesca, esto no es factible. Entonces, estas tecnologías están disponibles. Lo que se podría hacer es validar, obviamente, esta tecnología para proponer, obviamente, como una medida de control, como una medida de esfuerzo, si ya cuentas con el equipamiento tecnológico, ¿no? Es una idea de propuesta de poder usar estos trabajos. Y también, para conocimiento de todos, es importante, no solamente se habla de los sensores de captura, también existen los sensores de simetría. Y obviamente estas artes de pesca están sujetas a fuerzas hidrodinámicas, y a veces estas artes de pesca no están trabajando en una eficiencia porque no sabe en la geometría hidrodinámica de esta red. Obviamente no está trabajando en su máximo esplendor, está trabajando, digamos, a veces reduce el área de barrido con respecto a la especie objetivo. Entonces no tiene la misma eficiencia. Con los sensores de simetría y de geometría uno puede corregir eso y obviamente tener una eficiencia en un menor tiempo, y eso también ahorra el tiempo efectivo de capturabilidad. Todas estas tecnologías pueden ser muy beneficiosas para un trabajo de eficiencia de las artes de pesca, ¿no? Otra de las tecnologías importantes que a veces no están mapeadas y que todo capitán de pesca lo conoce muy bien es el uso de cartas electrónicas que están conectadas no solamente al GPS, sino también al ecosonda, al girocompás, y esto también ayuda bastante se complementa con con el comportamiento, con los sensores de comportamiento de red, porque te permite tener una mayor eficiencia y corregir los aspectos de un lance de pesca, ¿no? Y además también me olvidé de comentarles que también existen algunos equipamientos en los winches que te avisan también en el momento, porque cuando uno hace una operación de pesca, no es que el fondo sea plano, sino también existe algunos obstáculos, como aquí nosotros le conocemos como trabas, y se enganchan las redes. Y eso también puede generar dos cosas: rotura del arte de pesca o pérdida. Entonces, estos equipos también permiten un poco avisar en qué tipo de fondos estás jalando, si ya se ha atascado, y estos equipos inteligentemente, automáticamente te generan una desaceleración de las fuerzas para poder desenganchar el arte de pesca, ¿no? Y como lo venía diciendo, también es importante en todo trabajo académico, científico, siempre las personas que tienen mayor experiencia en estos trabajos es transmitir a los nuevos jóvenes para tener el reclutamiento de nuevos profesionales para estos estudios, ¿no? Entonces aquí esta es una importante reflexión en la cual es importante conocer las experiencias anteriores, y obviamente la aplicación tecnológica y el conocimiento es importante en un equipo
técnico que se dedica a estudios, investigaciones o desarrollo en las artes de pesca. Bueno, este es un cuadro que quiero presentar en cuanto al uso de dispositivos selectores. Es importante que hay muchos países que ya han implementado a nivel ya no solamente de experiencias como el caso de Perú, sino ya lo han implementado ya en sus normativas, ¿no? No es un trabajo que se desarrolla en 1 año, 2 años, tiene su tiempo prudente para poder lograr justamente las evidencias y después transferir estas experiencias y obviamente aplicarlas en una medida de manejo. Como ya estoy acabando, es importante, voy a generalizar, ¿no? En cuanto a los avances tecnológicos para la pesca de arrastre, debemos considerar la naturaleza. En el caso de Perú, por la naturaleza de nuestras condiciones ambientales y la dinámica de nuestros recursos, obviamente, no solamente la tecnología es una herramienta, por eso es que yo comento que no es una sola medida, no es una sola solución, sino al contrario, la solución va por implementar un conjunto de medidas que actúen en sinergia. Y obviamente en estos tiempos es importante la mejora continua, el perfeccionamiento y el soporte técnico de especialistas y también, como me lo decía mi profesor Mitsuhashi Takahisa, nosotros tenemos que complementar un equipo multidisciplinario donde participen obviamente biólogos, oceanógrafos, ingenieros pesqueros, técnicos y sobre todo los actores principales que son los que salen a pescar. Y el reconocimiento siempre de todos estos conceptos, aquí están todos los amigos de Latinoamérica, de Japón, de Noruega, que ustedes conocen y que obviamente los presento y también están siempre colaborando. Y aquí está el amigo Simón Chapuniquén, que no me he olvidado de él, que seguramente está escuchando esta charla. Y un reconocimiento pues, a 2 personas que yo le tengo bastante consideración, que han sido mis profesores, tanto Luis Martini y Teófilo Melo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias. Sigue Dante, ¿no? Y después hacemos las preguntas. Sí. Comparto entonces. Sí, señor. Ahora viendo la presentación de Julio, me acuerdo que quedé pendiente de enviarle una fotografía. Mil disculpas, Julio. Públicas disculpas. Ya. Bueno, la presentación se acopla a lo que presentó Julio. Julio hizo la introducción general y los temas que están asociados a la pesca de arrastre en términos de equipamientos y equipamiento y las relaciones entre ellos que es importante considerar. Y en mi caso yo quise referirme a algunos como ha habido harto revuelo en los últimos años, en los últimos 10, 15 años acá en Chile con respecto al impacto de los artes de arrastre. Bueno, quise poner en el tapete cuáles son las dudas que tiene la sociedad y que generalmente es lo que nos motiva a hacer algunos cambios y mejoras. Entonces, voy a referirme a la experiencia que ha habido con respecto a la pesquería de merluza común y qué temas están pendientes a mi juicio. La pesquería de merluza común en Chile es una pesquería monoespecífica operada por 2 flotas, una artesanal y otra industrial. La flota artesanal son botes de fibra de vidrio en general, menores a 11 metros, y lanchas entre 12 a 14 metros de eslora. Y la flota industrial está compuesta por 2 grupos, que son barcos arrastreros hieleros y algunas lanchas menores, pero es una flota industrial bastante pequeñita, son menos de 10 barcos los que operan en todo el país, con redes de arrastre. ¿Ya? Los botes y lanchas artesanales operan con redes de enmalle y espinel, tienen prohibido el uso de artes de arrastre. Y en la evolución de la pesquería, bueno,
una pesquería que tiene unos ciclos muy cambiantes. Ha habido años, periodos de altas capturas y otros periodos de muy bajas capturas y casi colapso de la pesquería, y uno reciente es el que ocurrió aproximadamente en el año 2004 en adelante, que estamos tratando de recuperar la pesquería, pero ha estado bastante difícil, ¿ya? Entonces, en este contexto es que hay varios temas de preocupación. Un tema es la selectividad, otro la sobreexplotación, el impacto que puede causar el arte de pesca propiamente tal y la sustentabilidad, ¿ya? Entonces me voy a referir a estos 4 puntos por separado. La primera parte, el concepto de selectividad, lo que comúnmente uno escucha, tanto por políticos, por personas que no conocen de artes de pesca, hablan de que el arte de arrastre no es selectivo. Esto es lo que uno tiene que generalmente poder responder. Entonces, ante eso uno tiene que, bien como decía Julio, tiene que poder separar. Estamos hablando de selectividad de tamaños y selectividad de especies. Son dos conceptos, son un mismo concepto de selectividad, la selectividad de contacto, pero hay que separarla ya sea especies o tamaños. Entonces, hay que entenderlo como la capacidad que tiene el arte de pesca de poder capturar lo que uno desea en términos de especie o tamaño, evitando no capturar lo que no es deseado o que no es objetivo de captura, o idealmente que sea evitado o devuelto sin daño, para que sobreviva naturalmente. En esta pesquería de merluza común, lo primero a tener presente es, bueno, conocer qué es lo que el arte de pesca está capturando, ¿ya? Ahí hay una tabla en la cual está un reporte del año 2018, donde en función de la observación científica directa a la captura, no al desembarque, sino que la captura, se determina que el 98,8% de la captura total es la especie objetivo, o sea, prácticamente es una pesca muy limpia. Aparecen otras especies, pero prácticamente es una pesca muy limpia, ¿ya? Entonces, el punto es, bueno, saber si es que hay necesidad de evitar algunas otras especies y si el arte de pesca está seleccionando propiamente tal. Entonces, bueno, se hacen experiencias con copo cubierto para poder retener la fracción que está escapando, de tal manera de tener certeza si es que, al menos por la parte posterior, donde se acumula la captura, existe escape. Y ahí es posible, ha sido posible determinar cuantificar cuánto de algunas especies está logrando escapar por la parte posterior del arte de pesca. Entonces, ya sabemos que hay algo de selección y ya sabemos que la captura, al menos en términos de especie objetivo, es bastante limpia, ¿ya? Ahora, no obstante eso, hay que tener presente que hay diseños de redes que han permitido favorecer esa selectividad, ¿ya? Que lograr esa captura que sea tan limpia ha sido gracias a la incorporación de diversas o diseños de redes distintas o dispositivos que han permitido seleccionar la captura, ¿ya? En diseños de redes se ha trabajado, y es por parte de la flota, no es que lo hayamos trabajado en términos de investigación, sino que la flota ha implementado mejoras en términos de utilizar mallas grandes, que generalmente se utilizan en arrastre de media agua, los utilizan en la parte frontal de la red. Entonces, eso permite que todas aquellas especies que no tienen conductas natatorias, por ejemplo, cangrejos de fondo, etc., caigan rápidamente. Estas mallas de la parte frontal de la red pueden tener incluso hasta 6 metros de tamaño, un elemento, una malla. Entonces, eso permite que se pueda filtrar fácilmente en captura de fondo, que lo habitual es usar eso en arrastre de media agua. También el uso de rejillas de escape de jibia, que nosotros acá en Chile conocemos como jibia, pero es el calamar gigante, el calamar de Humboldt, ¿cierto? Que se utilizan rejillas de selección, dada la diferencia de tamaño, es bastante fácil hacerlo, o relativamente fácil hacerlo, y también el uso de sistemas excluidores de lobos marinos para evitar la retención de estos mamíferos. Bueno, ahí hay detalles en términos de complementar la investigación, en términos de el buen diseño de una rejilla, con la cuantificación, con las filmaciones submarinas, etcétera, de tal manera de realizar un trabajo que permita dar certeza de que lo que se está
queriendo evitar, está resultando de buena manera. Y también al detectar algunas imperfecciones de los sistemas de exclusión, que hay veces que hay algunas deficiencias técnicas que hay que mejorar, y con la observación directa es la única forma de hacerlo. Bueno, también algunas imágenes de los sistemas excluidores de lobos marinos, que en general es relativamente fácil de implementar y son altamente exitosos, porque es tanta la diferencia de tamaño y de comportamiento entre una merluza y un lobo que todos los lobos logran escapar. Y había mucha mortalidad de lobos marinos en una zona particular de la zona central de Chile. Bueno, eso en términos de especie. Ahora, en términos de tamaño, bueno, reconocer que había un trabajo en los últimos 40, 50 años de conocimiento de la selectividad de las redes de arrastre de fondo, y además la experiencia comparada que hay con otras merluzas a nivel mundial, ¿ya? Y reportando todo esto, juntándolo en una misma imagen, uno puede obtener una relación entre la luz de malla, que es la parte interior del retículo que conforman los hilos de una red, y la talla de primera captura. Entonces, existe una relación directa en términos de que a medida que aumenta la luz de malla va a aumentar la talla de primera captura. Siempre existen variaciones en términos del efecto del volumen de captura, de las velocidades de arrastre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de etcétera más, pero en términos generales esta tendencia existe, tanto para las merluzas como para un grupo importante de gadiformes, ¿ya? Bacalao del Atlántico, glefinos, etcétera. Entonces, la evidencia científica es muy contundente para decir que existe una relación entre tamaños de malla y tamaños de captura. Por lo tanto, desconocer eso es bastante raro. Ahora, dado que se están implementando distintas, en Chile, al menos en merluza común, se han implementado cambios y mejoras a nivel de tamaños de malla en el copo, pero también se han implementado el uso de paneles de escape malla cuadrada. La idea es necesario evaluar cuál es la selectividad total. ¿Por qué? Porque hay efectos de uno y de otro, pero en términos aditivos es lo que es necesario conocer. Aquí hay una gráfica en términos de... hay una gráfica en términos de la composición de tamaño en las capturas, pero al utilizar cubrecopo para retener lo que escapa, ha sido posible conocer también la estructura de lo que escapa. Entonces, esto nos deja con la tranquilidad de que el arte de pesca, con el tamaño de malla que está usando en el copo, con la disposición y el tamaño de malla usado en el panel de escape malla cuadrada, permite el escape prácticamente de la totalidad de ejemplares bajo 20 centímetros, un grupo muy importante de peces bajo 30 centímetros, e incluso escapa una fracción de peces no menor sobre 30 centímetros. Entonces, esto demuestra que el arte de pesca está seleccionando como esperamos que lo haga, ¿ya? E incluso uno podría movilizar la selectividad cambiando tamaños de malla, incluso la posición del dispositivo de escape malla cuadrada en función del objetivo que persiga, ¿ya? Ahora, la pregunta que hay aquí detrás, bueno, ahí los peces que escapan sobreviven, que eso es lo delicado, porque ¿qué sacamos con que escape una fracción importante de peces, pero si no sobreviven? ¿Ya? Y eso es uno de los temas que está pendiente. Sabemos que hay selección, pero necesitamos que exista sobrevivencia, ¿ya? Es muy probable que los más pequeñitos no tengan problemas de sobrevivencia, porque pasan con mucha holgura, pero los que no pasan con tanta holgura, que pasan con algún roce, sabemos que en general estas son especies que son bastante delicadas en términos de pérdida de escamas, ¿ya? Y daño en la piel. Bueno, el segundo punto, en términos de sobreexplotación, lo que se dice y escucha reiteradamente es que la pesca de arrastre sobreexplota los recursos pesqueros, ¿ya? Como si el arte de pesca tuviera la culpa. Bueno, en términos simples, la sobreexplotación del recurso ocurre cuando las velocidades o tasas de remoción son mayores a las capacidades de renovación de la población. En general, que se pesca más de lo que se recomienda pescar. Entonces,
no es el arte de pesca el que tiene la culpa, sino que es la actividad de la flota que en general tiende a capturar más de lo debido, ¿ya? La evidencia de esto, bueno, que los niveles de biomasa bajan por debajo de los objetivos, por ejemplo, que se tengan biomasas desoantes menores a los puntos de referencia en términos de biomasas desoantes virginales, y que las estructuras poblacionales se vean deterioradas, ¿ya? En general tengamos un bajo nivel de biomasa y compuesto principalmente por ejemplares más pequeños. Estos son en general evidencias muy concretas en pesquerías que hay sobreexplotación. ¿Qué es lo que se dice desde el comité científico? Bueno, que existe un incumplimiento de los niveles recomendados de remoción. Por lo tanto, la sobreexplotación depende de la remoción, no del arte. Y esto lo reconocen los propios usuarios, ¿ya? Propios usuarios artesanales e industriales, en términos de que no se respetan las cuotas biológicamente permitidas y que la pesca, hay un aumento en términos de la pesca no reportada porque no es suficiente para satisfacer las necesidades que tiene la flota en términos de su ingreso económico. Entonces, se cae rápidamente el argumento de que es el arte de pesca el que tiene el problema. Vamos al tercer punto, que tiene que ver con los impactos, y quizá esto es uno de los puntos que hay más deuda, en términos de que el arte de pesca, el argumento es que destruye el fondo marino y los ecosistemas asociados, ¿ya? Y esto yo creo que no es lo que nos tiene que movilizar a acciones con una cierta agilidad mayor a la que se ha realizado en los últimos años. Ahora, esto pasa porque debe haber un conocimiento mayor de los hábitats. Se debe conocer mejor la fauna que habita en esos fondos marinos. Se tiene que tener conocimiento del tipo de arte de arrastre y los componentes que se usan. También conocer los comportamientos de las especies objetivo y entender también algunos conceptos de eficiencia productiva, ¿ya? Me quiero referir a esto último porque existe en la conciencia de muchos de que el propósito del operador es destruir el fondo marino. Yo creo que nadie en su sano juicio busca hacer una destrucción de los hábitats, ni destruir los fondos marinos, ni causar daño a algunas especies de manera innecesaria. El punto, y de hecho es un punto de alta ineficiencia, porque mientras más roce, más contacto exista con el fondo, es más la energía que se necesita para poder remolcar un arte de arrastre. Por lo tanto, es mayor el consumo de combustible. Entonces, por donde se vea, es algo que no es útil. Además, se gastan los materiales, etc. Entonces, no es correcto decir que hay una búsqueda del daño per se. El tema es que hay que reducir el contacto en aquellos lugares en los cuales es necesario hacerlo. Bueno, hay muy poco en términos de caracterización de hábitats y de la diversidad que existe. Realmente hay una deuda grande. Naturalmente que hay mucho trabajo tecnológico a nivel internacional, principalmente en el hemisferio norte de América y en Europa, con respecto a reducir el contacto con el fondo marino, incluso a utilizar artes de media agua sin tener que tener contacto con el fondo marino. Bueno, y conocer las intensidades, áreas de captura, áreas de operación, para conocer las huellas de arrastre. Creo que hay mucho trabajo ahí pendiente por hacer, y yo creo que esto es una crítica que hay que hacerse cargo y avanzar. Y por último, en términos de sustentabilidad, también se indica que las artes de arrastre o pesquerías que usan artes de arrastre no propenden o no avanzan hacia la sustentabilidad. Y yo creo que, bueno, para esto hay que tomar información objetiva, y una forma de analizar esto es considerar cuál es la experiencia que se ha ganado a través de pesquerías que están certificadas bajo el estándar de la MSC, en términos de poblaciones sostenibles, minimización de impactos ambientales, y que son pesquerías que están gestionadas adecuadamente.
Si uno ve el tema de las merluzas a nivel mundial, hay pesquerías en Estados Unidos, en Chile, en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, que están certificados bajo estándar MSC, con volúmenes no bajos en términos de lo que se representan esas pesquerías. Y en general, reconocer también que cerca del 75% de las pesquerías mundiales que están certificadas bajo este estándar hacen uso exclusivamente o en conjunto con otros artes de pesca del arte de arrastre. Entonces, quizá también por la propia preocupación de los mercados, la propia presión de los mercados ha sido quien ha motivado que las pesquerías que hacen uso de artes de arrastre vayan garantizando o dando cuenta de que van avanzando hacia la reducción de los impactos que tienen. Bueno, y para ir cerrando, a modo de algunas conclusiones, desde mi punto de vista, la selectividad tanto de tamaño y de especies es técnicamente posible. Hay que definir claramente el propósito y, bueno, y estarán los medios para avanzar en términos de la selección. La sobreexplotación no es algo que dependa del arte de pesca, sino que depende generalmente de la cantidad y composición de la remoción que se realice. El impacto del arrastre es una preocupación y se requieren acciones. Algunos pasos que a mi modo de ver considero que deberían ser los lógicos es mientras no se tengan argumentos sólidos, bueno, que se congele la huella, que no se avance más allá de lo que se ha realizado hoy día, que se caractericen los hábitats, que se establezcan indicadores, que se identifiquen las áreas marinas que deben ser protegidas y avanzar en lo más posible en la reducción del contacto en aquellos lugares en que puede hacerse. Y por último, creo que es posible la sustentabilidad de las pesquerías que usan artes de arrastre, pero deben existir evidencias objetivas que lo garanticen. No puede ser que sean evidencias subjetivas, sino que todo esto tiene que ser con cosas que sean medibles, trazables, y que den garantía a la sociedad de que se está avanzando en la línea correcta. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, buenísimo. Si quieres empezar con las preguntas, Silvana. Sí, muchas gracias Dante, muchas gracias Julio. Y no tengo ninguna pregunta escrita en la opción preguntas y respuestas, no sé si es que no están pudiendo escribirlas ahí, pero puedo empezar vamos a optar por la mano, que es la más... Sí. Dale Martín, te doy la palabra a vos y después a todos los otros que quieran hacer preguntas, por favor levanten la mano. Muy bien. Los experimentos de supervivencia de los pescados que pasan por las mallas, en algunos lugares he leído en alguna parte que se iban con una cámara atrás del arrastre viendo animales pescados que quedaban en el fondo y eso. Esos experimentos suenan difíciles para hacer. ¿Qué métodos o qué posibilidades tienen de estimar la supervivencia de los que se escapan? Muy buena pregunta. Sí, las experiencias que se han realizado son muy complejas. De hecho, se han utilizado incluso copos que se desconectan y se mantienen como jaulas flotantes para evaluar la sobrevivencia de aquellos que escapan. La cubierta exterior. Pero es muy difícil eso llevarlo en términos de experiencia. Nosotros lo que quisimos realizar en primer orden, y fue una experiencia del año 2019, creo 2018, fue caracterizar en términos de daño los ejemplares que quedan dentro del copo y los que quedan retenidos en la cubierta exterior. ¿Ya? Sí. En términos de qué tipo de daño es cuánta superficie es la que hay de contacto y cuánta pérdida hay de escamas y de piel. Porque sí es conocido en términos de que cuando hay una cierta relación de pérdida o daño superficial, hay mayor probabilidad o riesgo de que haya una mortalidad asociada. Pero los experimentos son muy difíciles, realmente muy difíciles. En filmaciones submarinas, fuera de la red, es posible apreciar que cuando los peces van escapando, aquellos que están en
cerca del límite del L50 de selección, pasan demasiado forzados y se ve incluso la nube de escamas salir junto con el pez. O sea, sale el pez y sale la nube de escamas. Entonces uno dice, esto no va bien. Pero los que son más pequeñitos salen de una manera más holgada. Pero creo que es ahí la tarea pendiente. Y siguiendo en ese mismo tema, me imagino que hay lobos, delfines y otras cosas siguiendo las artes de pesca, a veces aves también. Se pueden hacer observaciones con cámaras y demás de esos predadores aprovechando lo que pasa por las mallas. Sí, de hecho, a ver, cuando las redes incluso van llegando a superficie también se ven pájaros y otras cosas más que están todos aprovechándose. El tema, y ahí hay que separar, porque la red de arrastre en el momento que va llegando o va subiendo, cambia la tensión de los hilos. Entonces, al cambiar la tensión de los hilos se genera un efecto como de acordeón. Entonces, Sí. las mallas se dilatan y hay un escape, pero de peces muertos, no de peces vivos. Entonces, también eso es difícil de poder separar cuánto es del escape de peces vivos del escape de peces muertos. Entonces, nosotros hemos tratado de poner siempre cámaras a bordo, tanto en la parte de la salida del dispositivo, como en asociados a la cubierta exterior, de tal manera de poder saber si es que efectivamente lo que estamos cuantificando es de un proceso que ocurrió abajo y no durante el proceso de virado. Pero es muy difícil, realmente, y hay muchas otras especies alimentándose. Yo creo que es necesario avanzar, pero después de los esfuerzos que hizo Surón hace unos años atrás, yo creo que nadie más ha trabajado en cuantificación del daño y la supervivencia después de la selección. Sí, y en Perú deben tener una cantidad de predadores siguiendo las redes impresionante por todo el cariño que tienen los pescadores peruanos y chilenos a los lobos y demás. Hacen importante, es una fuente de alimento para todos esos bichos que no existía antes, y muy a menudo en algunos estudios en Australia tenían que más del 90% de los lances tenían delfines alimentándose adentro de las redes. Ahí no tenían ningún dispositivo, ¿no? Entonces, los dispositivos lo usan todos, es una cosa medio obligada en Perú también, obligatorio, opcional. Acá en Chile es obligatorio el uso de dispositivos de escape. Cualquier tipo de dispositivos excluidores de tortugas, de lobos, de lo que sea. No, lobos marinos. Lobos marinos es obligatorio y hay cámaras a bordo en todos los barcos, entonces no hay ninguna posibilidad de que no lo usen. ¿Y en Perú? No, en Perú todavía no estamos a nivel de implementación normativa. Todo está en temas experimentales. Pero en los trabajos de investigación que hemos, concuerdo con Dante, es el tema de evaluar la supervivencia es bastante complicado, pero pienso de que, como lo comenté en la exposición, es importante saber las características de la especie, ¿no? Mientras más sensible sea la especie al momento de poder escapar, si pierde escamas o se golpea, es muy importante la fortaleza que tiene esa especie, ¿no? Es importante observar varias veces a estas especies, ¿no? Entonces, lo que dice Dante es correcto, ¿no? Y también nosotros hemos probado con copos viveros y en algunas experiencias en otras artes de pesca, y vemos que algunas especies sí no calificarían, obviamente, para hacer un trabajo de selectividad, porque por más que le metas un dispositivo selector
obviamente podrían generar un índice de supervivencia muy mínimo. Obviamente, otros factores del estrés, el rozamiento con el mismo arte de pesca, porque es un arte de pesca activo. Entonces, eso a priori, pues obviamente hay que evidenciarlo, ¿no? Y con respecto a sí, acá en Perú es constantemente, cuando uno hace una pesca de arrastre, en caso de la merluza, de inmediato de recuperar la captura, pues se observan aves y mamíferos, ¿no? Cuando se va a emplear un dispositivo selector, es importante de que el dispositivo selector esté colocado también en una zona estratégica para que al momento de poder cobrar no haya fuga, por el mismo efecto de la maniobra, no haya fuga de especies que todavía se estén liberando sobre estos dispositivos selectores. Por eso es importante que cuando se recupere el arte de pesca con el dispositivo selector, esté en una zona estratégica, a una distancia tal, y que las maniobras sean bastante eficientes para no generar esa interferencia entre, entre los lobos y aves también, ¿no? Ok, tenemos unas manos levantadas. Dale. Alexandra Ávila, tenés opción de micrófono y cámara, así que podés, cuando quieras. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Sí, les iba a decir, bueno, sé que en Islandia han hecho un estudio justamente tienen tanques donde hacen experimentos del impacto en estas redes con cámaras, entonces un ambiente más controlado, y sé que también los de NOAA en Oregon han hecho muchos experimentos con cámaras también, de ver el impacto justamente que tienen estas redes de arrastre, y también han hecho estudios de barotrauma, que eso es bueno, y le han puesto un tracker a los pescaditos para poder ver si es que están vivos o no después de que los suelten en profundidad. Entonces, sé que es un poco diferente a lo que estaban diciendo, pero tal vez sería una forma de investigar eso más. Les ponen un dispositivo a los pescaditos en un diseño experimental totalmente aislado o en el mar mismo. ¿Cómo es el...? Bueno, los que investigaron barotrauma era para investigar si es que les soltaban a profundidad, si es que, o sea, Ok. estaban como estaban traumados por el cambio de presión, entonces les ponían un tracker, un acoustic tracker, para ver si es que cuando llegaban al fondo, bueno, dos cosas, un tracker y una cámara para ver una vez que soltaban a profundidad, si es que nadaba, y si se iba nadando, y después de que ya estaba fuera del alcance de la cámara, si es que seguía viviendo o si es que estaba moribundo. Y parece que en los resultados mostraban que sí podían sobrevivir si los soltaban a profundidad. Entonces tal vez sería una colaboración interesante si es que quieren investigar más sobre eso. Gracias, muy bueno. Verónica Iriarte también tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las dos charlas, muy interesantes. Tengo una pregunta para Dante. Vos mencionaste de que en arrastre de fondo, para eliminar fauna acompañante, se puede incrementar el tamaño de malla en la parte frontal de la red. ¿Te referís a los paños que están alrededor de la boca de la red y las alas? Y si vos has trabajado en eso, me interesaría si podés dar un poco más de detalles. Sí, efectivamente, Verónica, son las mallas asociadas a las alas y en torno a la boca. Y hay un informe técnico que, si quieres, te lo comparto después. Sí, me encantaría. Sí, hay un proyecto de investigación que se hizo acá en Chile, en el cual es un desarrollo de la propia industria, pero los planos de las redes están disponibles, así que no hay ningún problema en compartirlo. Porque yo trabajo en una pesquería y se ha incrementado bastante el tamaño de la red ahí, pero viste que vos arreglás una cosa y causás problemas en otra. Entonces,
de eso voy a hablar también, pero me parece súper interesante, porque es la primera vez que he buscado material y todo, y es la primera vez que escucho a alguien hablar sobre esto. Así que muchas gracias. Sí, sí, como tú dices, es el lograr esos equilibrios de fuerzas para que funcione correctamente una red de arrastre con mallas, una red de arrastre de fondo con mallas grandes, es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo y requiere una puesta a punto bien delicada. Entonces, claro, ahí lo ideal es trabajar con simulación, modelos de escala, etcétera, y después llevarlo a una red de dimensión comercial. Hay que cumplir algunas etapas previas. Muy bien, gracias Verónica y gracias Dante. Y Dani tiene la mano levantada. Gracias, Silvana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones muy interesantes. Quería preguntar a los dos, a Dante y Julio, si ustedes tienen experiencia de trabajo con arrastre de pareja, porque aquí en el sur de Brasil trabajamos con las pesquerías de arrastre y con el arrastre de pareja. Principalmente hay una captura significativa de lobos marinos y quería preguntar si ustedes tienen experiencia, si conocen dispositivos de exclusión de captura de lobos para las pesquerías de pareja. Hola, Daniela. Mira, hicimos algunos trabajos con, al menos para conocer de qué se trataba la pesquería de pareja de peces. Hicimos una caracterización en algún momento. Yo entiendo que al menos, bueno, aquellos que van a camarones parece que tienen obligatoriamente usar las rejillas de tortuga, ¿cierto? Para evitar tortugas en Brasil. No tengo más conocimiento y no hemos hecho nunca experimentos para implementar dispositivos allá, pero no me cabe ninguna duda de que conocí algunas redes y algunos talleres de red, no me cabe ninguna duda de que se pueden hacer los esfuerzos para mejorar la selectividad si es que hay alguna especie que se desea evitar. Ahora, en el caso son pesquerías muy multiespecíficas algunas, entonces quizás la dificultad que hay que tener ahí es tener la certeza de que lo que uno quiere seleccionar está en proporciones y tamaños que sean y tengan comportamientos que sean diferenciables. De lo contrario, es una tarea un poco difícil, pero yo creo que teniendo el problema bien claro y la caracterización bien hecha se puede avanzar. Sí, gracias. Aquí sí hay la obligación del uso de dispositivos exclusores de tortuga para las pesquerías de arrastre de camarones, pero tenemos el problema que la flota no usa. Y la verdad tiene la obligación, pero no lo usa. Y una otra pregunta más. ¿Con tortugas ustedes no tienen problema de captura en el arrastre, no? Acá en Chile no. No sé si, Julio, ahí en Perú puede ser que tengan más interacción con tortugas. Las pesquerías del norte de Chile tienen, o de Palangre hay algo más de interacción, pero el arrastre ocurre de la zona central de Chile hacia el sur, donde prácticamente no hay presencia de tortuga. Muchas gracias. Esperar que el cambio climático les lleve las tortugas. Pero Marcelo se hace cargo de eso. Él tiene la barrera del cambio climático por Valparaíso. Sí, aquí en Perú no tenemos mucho problema con el tema de tortugas, pero igual, ¿no? Como estamos en un proyecto piloto, donde obviamente, como bien lo comentó Dante, es importante mapear la naturaleza de la zona donde se opera, donde se utilizan estas artes donde se utilizan las artes de pesca, y importante ya ir bajo varios procesos y etapas, ir identificando qué especie puedes excluir, ¿no? Y también, obviamente, generando no solamente
el tipo de dispositivos selectores, sino otras cosas que a veces no están mapeadas, porque cuando uno habla de selectividad, obviamente habla de simplemente excluir, pero también hay que ver, como lo comentaba en mi exposición, es el tipo de estructura y diseño del arte de pesca, el material y los componentes que implican esa arte de pesca, porque eso puede generar un efecto positivo también, ¿no? Al poder mejorar, obviamente, algunas componentes, también ayuda también a mejorar también el tema de las técnicas de selectividad. Entonces, se debe abordar no solamente el tema de selectividad, sino todos los aspectos importantes, ¿no? Para mejorar mejorar el impacto, ¿no? Y estamos en esa tarea porque conjuntamente, como lo mencionaba, Latinoamérica tiene casi el mismo problema, ¿no? En Brasil, en Perú, Chile, Ecuador, ahora en Centroamérica también hemos tenido alguna consideración sobre esos estudios. Y como lo decía también en mi exposición, es importantísimo el ABC de todo trabajo, ¿no? El caracterizar el arte de pesca utilizado, porque eso te da indicios a que de seguro que se pueden desarrollar mejoras sobre el mismo diseño del arte de pesca. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Marcelo. Sí, Marcelo San Martín está levantando la mano. Vale. Gracias, Ivana. Bueno, felicitaciones a los dos. En realidad, muy buenas las presentaciones. Yo creo que nos dejan una buena visión de lo que son o cómo opera esta arte de pesca. Y yo creo tal vez la pregunta va orientada más a otra parte del problema. Y que tú lo comentaste también, Dante, particularmente. Y la pregunta es abierta a ustedes dos y también a la demás gente que de otros países. ¿Cómo ven realmente ustedes el futuro de la pesquería de arrastre? Pensando principalmente en lo que tú comentabas. Hoy en día en Chile, por ejemplo, hay temas políticos importantes en este particular tema. Se aprobó en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que se deje en una ley de pesca ¿cómo se llama? Que se está operando hace harto tiempo. Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes o cómo debería operar o cómo se debería mostrar, ¿cierto? Esta información que ustedes han trabajado por tantos años, donde efectivamente dan a conocer que efectivamente los problemas de los estados actuales de las pesquerías no pasan por los artes de pesca, sino que pasan por temas de manejo, por temas de regulación o temas de fiscalización. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo ven? Particularmente yo en Chile lo veo medio complicado, no sé cómo pasa para otros países, y cómo se podría de alguna manera mostrar con la experiencia que ustedes tienen, cuáles serían los caminos para que la comunidad de alguna manera vaya viendo y haciéndose de una idea, ¿cierto?, de lo que efectivamente ocurre con este tipo de pesquerías y que no sea solamente mitos. Yo creo que ahí hay un desafío importante. Julio, tú. Sí, gracias. Muy buena, la he parado de pechito. Muchas gracias. Yo pienso que lo más importante es la educación, ¿no? Trabajar en los actores principales, ¿no? El enfoque, por ejemplo, lo que vengo observando, estamos trabajando en la parte final, que es la reglamentación, pero a veces las soluciones están en los mismos actores, ¿no? Que solamente actúan por experiencia, sin embargo desconocen algunas acciones tecnológicas que se han comentado en esta mesa de disertaciones, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos en el factor humano, yo creo que con algunas acciones estratégicas, con algunas aplicaciones tecnológicas, con el entrenamiento de pescadores
que entiendan por qué se diseña un arte de pesca, cómo se diseña o por qué el cambio de material, evaluando el costo-beneficio y sobre todo más yendo más concreto en el tema de la calidad del producto a obtener. Y ya se habla ahora en nuestros tiempos de la trazabilidad como una tecnología que asocia obviamente el tema desde la captura hasta el consumidor final. Yo creo que por ahí va ese mecanismo de solución, ¿no? Y nosotros aquí en Perú estamos haciendo a nivel de pesquería artesanal, introduciendo esos conceptos también, ¿no? En dos áreas pilotas, principalmente en la región Lima, que es Huacho, y en la región Piura, en Máncora, Los Órganos, Cabo Blanco y El Ñuro. Entonces, esos conceptos deben escalar a un nivel de que se puede complementar, como lo decía en mis conclusiones, con otras medidas que puedan ayudar, obviamente, a un cambio generacional de actividades de aprovechamiento sostenible. Entonces uno le pregunta a un pescador, a un capitán de pesca, si bien es cierto, lee, escucha la sostenibilidad, pero no la tiene bien perennizada en su comportamiento, entonces, en temas generales, ¿no? Pero cuando nosotros hemos capacitado a capitanes de pesca en temas de sostenibilidad en nuestras pesquerías, ya su mirada es diferente. Entonces, de hecho que al utilizar un arte de pesca, va a una zona, a otra zona, ya él tiene el concepto de por qué va a utilizar un arte de pesca en sitios autorizados y no autorizados, ¿no? Más allá que hay un control, una fiscalización, yo creo que parte de la solución es trabajar en estos actores principales, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, Julio. Hay Silvana, varias ¿puedo manos. complementar? ¿Cómo? Si puedo complementar un poco la pregunta. Sí, de claro, Julio, iba a decir eso. Hay varias manos levantadas, pero adelante lo que quieran complementar. Yo también tenía algunas preguntas con respecto a cómo hacer para cumplir, si existen los dispositivos y estas tecnologías, y en algunos países, como han dicho ustedes, Chile y Brasil, aparentemente también por lo que dijo Dani, está reglamentado, o sea, no es un problema de falta normativa, pero que no se cumplen. En un país se cumplen, en otro país no se cumplen, entonces, ¿por dónde está pasando la diferencia o qué es lo que ha hecho que se cumplan, digamos, las normativas? Si pasa por la fiscalización, si pasa por la educación, como decía recién Julio. Así que, adelante, Dante. Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante, unirla con la que también tenía anteriormente Marcelo. Yo creo que en Chile ha sido posible hacer los cambios por la presión política. Aquí hay una presión política muy fuerte y hay más de un proyecto de ley, no solamente para derogar las leyes, o sea, para eliminar las leyes, sino que además para prohibir totalmente la pesca de arrastre. O sea, es muy potente la presión social que existe y los parlamentarios, lamentablemente el populismo llega a todo extremo, hacen caso de eso va a ser, yo creo que, y es probable que ocurra, que se prohíba en un futuro no muy lejano la pesca de arrastre en Chile, existiendo certificación total de la pesquería, observadores científicos a bordo, cámaras a bordo, dispositivos de escape en todas las flotas, líneas de espantapájaros. Hay todo lo que tú quieras, o sea, todo lo que en la literatura científica a nivel mundial ha pedido para la gestión pesquera está. Y aún así, los parlamentarios son tan populistas que van a prohibir la pesca arrastre. En vez de ser un orgullo nacional la pesca, finalmente lo ven como que es un conflicto social entre pesca artesanal e industrial. Es un caso que es para sociólogos y antropólogos y no para tecnólogos pesqueros. Realmente escapa a la tecnología pesquera, porque está demostrado técnicamente que todo se puede hacer, pero no está en nuestras manos. Realmente no está en nuestras manos. Bien, Heriberto y luego Verónica, tienen la mano levantada.
Muchas gracias. Bueno, primero, pues felicitar a los ponentes por sus excelentes exposiciones. Con eso demuestran que tienen mucho conocimiento del tema y eso nos da mucho gusto porque los que tenemos pesquerías, como en el caso de México, de arrastre, pues sabemos en quién podemos apoyarnos. Ya sabemos que Julio es una persona que está siempre dispuesta y ya conociendo al doctor Cairolo, pues vamos a también a recurrir con ellos. Quisiera preguntarles qué tanto sobre el comentario que hizo Julio de que se usan tanques de prueba, ¿qué cuentan con ellos en sus países o a quienes recurren para hacer las observaciones sobre el comportamiento de estos artes de pesca? Pero antes, comentar también, pues aprovechando que ya tomé la palabra, que en México hay dos tipos de excluidores que están reglamentados, que es el obligatorio de las tortugas marinas, porque primero porque estamos convencidos de ello y segundo porque es un aspecto comercial. La pesca de arrastre de camarones es una de las pesquerías más importantes en México y es un producto de exportación principalmente a Estados Unidos. Y bueno, pues ahí hay una presión muy fuerte, ¿no? Ahí no podemos andar evadiendo esa responsabilidad porque si no viene un embargo comercial. Y por el lado de los peces, que se ha hecho mucho trabajo, también hay excluidores de peces en los que falta mucho desarrollo, aunque ya hay unos que han demostrado su eficiencia para evitar la captura o permitir el escape de algunas especies de peces, ya están desarrollados y también son obligatorios utilizarlos. Falta desarrollar un poco más de eso, porque hay pruebas de que en estos excluidores, tanto en el de tortugas marinas como en el de peces, pues hay un porcentaje de escape al que hay que reducirlo en un buen porcentaje todavía. Pero bueno, la pregunta es eso, sobre los tanques de prueba. ¿Tiene Perú, tiene Chile estos tanques disponibles? Gracias. Bueno, en el caso de Perú, hicimos un piloto con la Universidad de Ingeniería para trabajar en los canales donde probaban las embarcaciones prototipo, pero específicamente para este tipo de redes diseñado no, sino que se hizo una adaptación muy piloto. Y lo que más usamos son los modelos a escala para los diseños, para determinar la estructura de diseño, y lo que usamos son software, básicamente, ¿no? Y bueno, y comentabas también en qué países, bueno, ahí en alguna oportunidad con Dante, que cuenta con algunos softwares de mayor, se puede decir, de efecto hidrodinámico. También el INIDET tiene algunos softwares más similares, que son más potentes, que te dan toda la estructura hidrodinámica, ¿no? De fuerzas. Lo que nosotros tenemos es un software muy sencillo, en la cual nos da ciertas información, más que todo ilustrativa, de diseño de cortes y diseño de las estructuras, pero nos sirve obviamente como un factor preliminar para rediseñar algún arte de pesca, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Julio. Un comentario. Muy bien, está. Perdón, Sí, Martín. Después del comentario de Martín, Verónica Iriarte, y también está Eddie Reyes, que tiene la mano levantada. Adelante, Martín. No, solamente mencionar que hay de los tanques de prueba que yo conozco, uno que a veces se hace disponible para gente de afuera, es uno que está en St. John's, en Canadá, en la costa este. Y es Wingert, es el investigador, y es muy dispuesto a apoyar proyectos para si algún momento quieren. Seguro que hay más en Estados Unidos, pero el de Canadá lo conozco como muy colaborador. Gracias, sigan. Muchas gracias, Martín. Complementando, nosotros efectivamente utilizamos ese tanque de prueba del 2007-2008. Y creo que está presente Tomás, que Tomás
Araya trabaja actualmente en esa universidad y está presente ahora en esta sesión, así que podría preguntarle a él. Él trabaja en tanque de pruebas, que es el más grande que existe en el mundo para hacer pruebas de arte de pesca. Entonces, si uno quiere construir probar un diseño a escala, lo puede trabajar con ellos. Sí, muchas gracias. Solamente para terminar, sí hemos ido a los tanques de prueba de Canadá, pero quería saber qué pasaba con Chile y Ninguna ok. posibilidad en Chile de tener... Muchas gracias, muchas gracias. Tomás Araya tiene tiene micrófono y video, así que si quiere aportar. Ya que lo han convocado. Y no seguimos con Verónica y después volvemos a Tomás. Se acaba de doctorar la semana pasada. Acá muy bien. Defendió su tesis doctoral de reducción de impacto del arrastre sobre el fondo. Así que si tienen que decirle... Pues sin que tiene que hablar es ahora. Interesante. Silvana, también Eddie Reyes está como atenti, que también con la mano levantada. Sí, ya lo quise pasar a panelista, si quiere, para poder tener cámara y... Ahí pasó. Claro. Eddie Reyes es un capitán de pesca exitoso acá en Perú. Ah, muy bien. Bien. Tiene la mano levantada hace rato, pobre Eddie, así que adelante, Eddie. Sí, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Y ok, muchas gracias por la presentación. Y bueno, felicitarle a las exposiciones que están haciendo sobre la pesca de arrastre. Bueno, brevemente presentarme, soy capitán de la pesca de arrastre de fondo y trabajo pues muchos años desde la época del 80 en Perú. Y seguramente lo que pasa es que Eddie ahorita está pescando, me parece que está hablando desde el barco. Pasa. Sí, tiene bastante experiencia, ha trabajado en un proyecto con CD Pesca. Ahí está. Sí. ¿Me escuchan, digo? Sí. ¿Sí, me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Sí, sí, efectivamente, como lo menciona Julio, aparte de ser capitán, trabajo también en la universidad, enseño en la Facultad de Ingeniería Pesquera, ¿no? Bien, mi aporte principalmente es sobre la pesquería de arrastre en el Perú, porque como lo mencioné, parece que nos hemos cruzado en la conversación. Vengo trabajando desde la época del 80 a la pesca del arrastre de fondo, diferentes embarcaciones, tanto industriales y de arrastre costero, ¿no? Bien, he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con capitanes de diferentes países, de diferentes partes del mundo. Llegaron también capitanes africanos acá a Perú. Y todos coincidimos en una cosa, ¿no? Coincidimos que todas las pesquerías, en este caso de arrastre, son muy diferentes unos a otros. Y muchos le quedaban sorprendidos de la pesca de arrastre a merluza en el Perú. Principalmente, ¿por qué? Porque la pesca de arrastre en el Perú se encuentra en una zona de interacción de la zona ecuatorial. Y por lo tanto, hay una gran variabilidad medioambiental en el fondo del mar que hacen de que esta pesquería sea muy difícil. No es como las pesquerías que he conocido amigos como en Argentina, en Chile, en Uruguay, o también en Europa. Es muy diferente. Aquí hay presencias de masas de agua y como estamos afectados por el fenómeno del Niño, se requiere pues de un conocimiento muy detallado de la parte ambiental. Vinieron, un poco para resumir, una corriente, como lo mencionaron el expositor anterior, sobre la tendencia de eliminar la pesca de arrastres. La corriente vino desde Centroamérica, llegó por Venezuela, llegó también al Ecuador, se eliminaron las embarcaciones arrastreras en el Ecuador y la tendencia era hace 4 años atrás de también eliminar la pesca de arrastre de fondo en el Perú. Bueno, fuimos nosotros uno de los prácticamente pilares en el poder explicarles de que la pesca de arrastre de merluza no es como en otros países, es muy particular.
Para que tengan entendido, para pescar se requiere el conocimiento detallado de la batimetría del fondo, y nosotros pescamos desde la frontera del Ecuador hasta a más o menos al noroeste de Perú. Pescamos en zonas donde hay una convergencia de aguas frías. Entonces, se tenía la idea de que la pesca de arrastre de por sí impacta a los ecosistemas básicamente costeros. Nosotros con nuestros datos estadísticos, que bien hemos trabajado también con Julio, sabemos perfectamente de que nosotros no trabajamos en las zonas costeras. Nosotros no trabajamos a la merluza en las zonas muy costeras. Nosotros trabajamos a gran profundidad, 250, 300, 400 metros de profundidad. Y el impacto que tiene sobre ecosistemas diversos es muy bajo, ¿no? De tal manera de que ya estadísticamente hemos podido mostrar que la incidencia de una fauna acompañante es menos del 1%. Entonces, hemos ido poco a poco tratando de reducir los impactos que se tiene sobre los diferentes especies vivas que comportan esta pesquería, y hemos podido probar que uno de los actores que probablemente más tiene interacción con nosotros son los lobos. Los lobos chuscos que se conocen acá. Y por trabajos que hemos realizado hace 3 años atrás, hicimos unos exclusores, unos dispositivos exclusores para disminuir esos impactos que se tenían los lobos, porque la población de lobos es muy grande en el Perú. No sé cómo será en otras partes. Aquí es muy grande. Podemos encontrar, hemos visto fotografías que hemos presentado en un trabajo de tener hasta 200, 300, 400 lobos encima de la red de arrastre. Es increíble lo que tenemos. Hemos tenido que trabajar mucho a nivel de ingeniería y hemos logrado éxito, ¿no? Bien, es todo un tema. En la pesca de arrastre, felizmente, tenemos unas normas muy estrictas sobre el reglamento de ordenamiento pesquero, que es lo que mencionó Julio Alarcón, y efectivamente hay que enseñar mucho. Nosotros hemos llegado a un punto en esta pesquería, como capitán de pesca, de que ya no somos solamente receptores de información. Nosotros también creamos información, manejamos información, utilizamos sensores oceanográficos para determinar la variabilidad que hay en el fondo del mar. Quiere decir que ahora en el Perú ya el concepto de una pesquería ecosistémica lo tenemos muy claro. No somos solamente receptores, no solamente decimos dónde pescar, nosotros vamos, creamos información y participamos y sobre todo enseñamos, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias por la escucha, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Eddie, muy interesante. Y muy bienvenido, porque sos un representante de los pescadores, ¿no? De los que realmente están en esta actividad, que es justamente uno de los sectores que también estamos trabajando para que puedan participar acá en la red. Nos interesa muchísimo que participen acá, al igual que los actores de la gestión. Así que desde ya bienvenido, que sigas participando y muchísimas gracias. No sé cómo estamos con el orden, pero Verónica tiene la mano levantada, y luego no sé si Tomás quiere agregar algo sobre los tanques disponibles para experimentación y prueba de redes. Verónica. Sí, siguiendo con los comentarios que han hecho varias personas y ahora también el capitán, yo creo que hay un lobby internacional en contra de la pesca de arrastre, que parte de organizaciones internacionales, ONGs, y lo lamentable es que la gente que está trabajando en contra de la pesca de arrastre nunca se subió a un barco, nunca trabajó en la mar. Y bueno, y es gente que, no sé, súper ultra conservacionistas y que no entienden la dimensión de la pesquería, y creo que hay sobre todo en Europa, se quiere suplantar la pesca de arrastre por acuicultura o por otras formas de pesca, no sé, pero creo que
tampoco tratando de eliminar la pesca de arrastre, suplantándola con acuicultura, a mí no me parece correcto, y también como ya han dicho los expositores, es pesquería y diferentes tipos de arrastre, es como súper específico y también sobre la especie objetivo. Entonces por ahí se debería, la gente que trabaja en investigación debería también tratar de emitir su opinión sobre esto, porque creo que hay, por un lado está la industria, por otro lado están las ONGs, pero no he escuchado ninguna voz de la parte científica. Bueno, muchas gracias. Gracias, Verónica. Como decías, y lo dijiste vos en algún momento, a veces es cambiar un problema por otro. No sé quién también lo comentó, ¿no? La acuicultura crea otros problemas, ¿no? No es una actividad que no vaya a tener impactos. Tomás, ¿querés aportar algo más sobre tu experiencia en los tanques de prueba? Sí, hola, ¿me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. ¿Cómo están? Bien. No mucho que agregar, nada más que acá estamos abiertos, disponibles a colaborar y trabajar con quien necesite usar el tanque. Tuve la suerte en mi doctorado de poder utilizarlo y desarrollar diversas tecnologías en él, así que nada, eso, estamos dispuestos a la colaboración y bueno, y es una herramienta muy útil en el diseño y no sé, rendimiento y poder, antes de construir la red tamaño real, tener una idea de cómo se va a comportar en el mar. Así que eso. Bueno, y el tanque más grande, así que es un beneficio porque se pueden probar redes, no sé, 1 a 10 de escala, o lo que hace más comparable los resultados con la realidad. Así que eso. Gracias, Tomás. De nada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Está Ricardo Roth participando, que tal vez también pueda aportar algo sobre la utilización de estos tanques de prueba, tal vez. Está tímido, Ricardo. Hola, buenas tardes. Bueno, experiencia mucha no tengo en tanques de prueba. Como comentó Julio, nosotros tenemos un programa de simulación de redes de arrastre. Que es de origen francés, y bueno, hace poco incorporamos uno de origen coreano, que todavía estamos aprendiendo a utilizar. Así que, pero bueno, mi única experiencia en tanque de prueba fue una semana que estuve en Dinamarca, donde también hay un tanque de pruebas, que actualmente está operado por la empresa Sintef. Sí, muy bien. Exacto. Muchas gracias, Ricardo. No hay por qué. ¿Puedo aportar algo más? Dale. Obvio. Yo creo que el caso, y es bueno que esté Ricardo, porque varios de los investigadores aprendimos mucho de la experiencia que se desarrolló en el INIEP. O sea, la escuela de experiencias que hicieron a fines en la década de los 90 fue súper importante para motivar gran parte de los desarrollos que se hizo en el resto de Sudamérica. Yo creo que lo que ocurrió, quizás Ricardo no pueda expresar todo lo que quisiese, pero claro, muchas de las cosas que se lograron desarrollar finalmente no se implementaron, y ahí está el tema entre lo técnico y lo político. Entonces, yo creo que técnicamente las cosas son posibles de resolverlas, como se demuestra en todo orden de cosas. O sea, podemos responder incluso hasta un tema de un virus que apareció y en pocos meses ya estaban desarrolladas las vacunas. Hoy día técnicamente, científicamente podemos responder a prácticamente todo, cualquier desafío que nos planteemos. Pero claro, hay otros obstáculos, y muchas veces los otros obstáculos impiden las implementaciones. Entonces, lo que está ocurriendo es que la discusión está más bien en una arena muy distinta a la de la ingeniería propiamente tal. Y es ahí donde uno se queda de brazos cruzados. Yo escuchaba recién a Verónica que decía que hay que estar posicionado en los medios
Y acá en Chile a mí me ha tocado estar varias veces en el Parlamento hablando contra parlamentarios que no escuchan. O sea, tú les puedes decir todos los argumentos científicos con el artículo. Tuvo Ricardo Moroso también exponiendo y no le dieron ni la más mínima interés a la presentación. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar? No, yo creo que ahí hay un paso en el cual ya no es educación. Es bien difícil de describir, porque uno finalmente termina sintiendo una real impotencia. Hagamos lo que hagamos, no se puede avanzar. Sí, un comentario sobre este tema, porque lo he visto con más años que la mayoría de ustedes, creo. Una cosa que se hizo en Alaska, donde había problemas de este tipo y además había interacciones entre las compañías que ponen cables transoceánicos y la pesca. Lo que se hizo fue hacer un mapa detallado de todas las operaciones de arrastre en un cierto periodo de tiempo, con proposiciones muy bien hechas, las líneas de cada uno de los lances de arrastre, y pudieron demostrar que la suma de todo en un año afectaba una proporción pequeñísima del hábitat. Entonces, bueno, hay parte de fondo donde no hay especie de interés, ahí no se va. Hay lugares donde hay rocas y demás que rompen arte de pesca, ahí no se va. Hay lugares que tienen desniveles muy grandes y ahí no se... Entonces, lo que quedaba de todo el hábitat que realmente estaba utilizado era una proporción bajísima. Y eso fue lo que mostraron en los de Alaska, y había zonas que estaban pescadas muchas veces del mismo año, pero había mucha parte del hábitat que nunca estaba tocado directamente. Ese mapa le muestra a la gente que ya hay áreas marinas protegidas naturales, digamos, por distintas razones, y que muchas veces los pescados tienen refugios, por ejemplo, zonas de peñascos que de repente hay en algunos lugares en la boca de glaciares. Esas zonas, las redes se rompen, ahí no van los barcos, y de repente hay un área muy grande que es intocable. No porque no quieran pescar, sino simplemente porque no quieren perder el arte. Y eso es una especie de área de reserva natural y respetada, porque la pérdida sería muy, muy grande de equipo. Y bueno, me queda una pregunta más para el final, pero dejo las otras más. Marcelo. Sí, no, solo también rescatar lo que comentó Julio, la tecnología en este tipo de pesquería ha aumentado un montón. El uso de dispositivos, como él hablaba, de sensores de captura, acá se usan hace mucho rato, entonces prácticamente las redes de fondo, cuando se usan redes de fondo, el contacto con el fondo es bastante poco, entonces yo creo que en ese sentido ha habido harto desarrollo tecnológico para poder evitar cualquier inconveniente, entre comillas, como poder hacer algún tipo de problemas con el fondo marino. Y lo que tú comentabas también, Martín, es verdad, o sea, parte del trabajo de Amoroso, que él estuvo viendo, ¿cierto?, las huellas de arrastre, qué sé yo, parte de lo que se vio también es que acá en general los fondos arrastrados son pocos y claro, dependiendo del punto de vista, pero de alguna manera igual son pocos los lugares donde se arrastra y se han arrastrado históricamente, o sea, no es una cuestión que son nuevos, sino que uno cuando sube un barco, el capitán tiene hecho ya su track de lance histórico, entonces él va a los mismos caladeros, vuelve a repetir los lances por ahí, entonces no hay un efecto así como tú dices, en que se estén, entre comillas, eventualmente arrastrando nuevos lugares, así que hay esa protección, uno imaginaría que hay protección para esos ecosistemas o esos recursos, ¿cierto?, que tengan la posibilidad de protegerse en las otras áreas no arrastradas. Gracias. Sí, me permite. Gracias, Marcelo, por el comentario. Yo creo que también, bueno, nosotros hemos hablado un poco más de la selectividad de la propia pesca, pero con el avance tecnológico, no lo comenté aquí, pero sí en un intercambio con los amigos, con los hermanos de Argentina,
existe algunas tecnologías, por ejemplo, que se vienen incorporando y vienen avanzando en temas de ecosondas multihaz, que permiten precalificar o ayudar al capitán de pesca a diferenciar no solamente la talla del pez, sino también discriminar entre la diferencia de una especie, ¿no? Entonces ya parte de esta tecnología lo que hace es que el capitán pueda decidir el mejor momento donde pescar cuando existe obviamente una agregación de una especie, digamos, en cardumen, una especie objetivo, ¿no? Entonces, sería interesante como propuesta invitar conozco a Christophe Cuvier, que pueda dictar una charla sobre estos avances tecnológicos, ¿no? No sé si han escuchado sobre la tecnología X-Blue de multihaz, que también lo han desarrollado también Kongsberg, ¿no? Entonces, algunos capitanes lo vienen usando en algunas pesquerías, ¿no? Muchas gracias. Muy interesante, Julio. Yo ya lo agendé, vamos a ver si podemos continuar con ese tema. Incluso yo quería también agregar todo el tema que ustedes hablaron sobre los efectos del arrastre, entre ellos la sobreexplotación. Y tal vez otro de los aspectos que nos falta encarar, incluso en la red, en las charlas, es el tema de los impactos a nivel de sobreexplotación de todo el sistema, ¿no? Como comunidad biológica y la productividad de todo el sistema, que es algo que todavía está muy preliminar en comparación a los estudios a nivel monoespecíficos, pero es otro tema que tendríamos que enganchar tal vez con de la selectividad de las artes de arrastre y los efectos sobre todo el sistema. No, o sea, la sobreexplotación del sistema, no de las especies o de la especie objetivo. Así que ya lo agendé, ahí queda. Muy bien. Vamos a organizar algo con eso. Sí, yo veo en la lista que está nuestro amigo Taka. Taka es amigo de muchos. Me gustaría, si está todavía despierto, pobre, en Japón, probablemente en el mar afuera de Japón, escucharlo, por lo menos hola. Sí, que hizo todo el esfuerzo por estar, Taka, muchísimas gracias. Sí. Parece que ya se fue a dormir. O se quedó dormido. Yo ya lo saludé, sí, me dijo que ya estaba muy cansado. No, estoy despierto todavía. Ah, está despierto todavía. Pero casi. Con su chelita. No, aquí son las 2, no, son las 3 de la madrugada y a las 8 tengo que estar en el barco, así que ya me voy a acostar. Muchísimas gracias por la presentación y a ver, después de un crucero de 30 días, me gustaría verlos de nuevo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por estar, Taka, y sabés que sos un amigo de todos nosotros. Sí, bueno, ya esto lo vamos a anunciar con tiempo, pero va a haber otra presentación relacionado con arrastre el 6 de octubre a cargo de Taka y Verónica, así que nos vamos a volver a ver. Muy bien, gracias, Taka. Marcelo. Muchas gracias. Sí, no, yo también, yo creo que igual reconocer la asistencia de la gente, yo creo que igual fue bastante importante. Han habido hartas personas interesadas en la charla, y yo creo que es un tema que da para mucho. O sea, yo creo que el trabajo que hizo Julio con Dante fue súper importante en estas presentaciones, porque si se dan cuenta, han surgido una serie de otras temáticas asociadas y que son importantes de seguir viendo. Así que incentivar nomás a todos los que han participado ahora y los que puedan contribuir aportando con otras temáticas, ¿cierto?, para poder hacer presentaciones en un futuro, para que estén ahí disponibles para los eventos que vamos a realizar en el futuro. Así que gracias a todos, en realidad. Sí. Luis Ambrosio tiene la mano levantada. Sí, ¿me escuchan? No muy bien. No.
Puede estar en España, Luis. Estoy en... hola, quizá ahora me escucháis. Vale. Ahora sí. Buenas tardes. No, estoy en Suiza, vivo en Ginebra, realmente. Muy bien. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. La verdad que me ha gustado mucho las presentaciones y la temática. El tema de arrastre es un tema que genera polémica desde prácticamente, bueno, desde que yo me dedico al tema de la pesca. Siempre hay sus detractores, ¿no? Y sobre todo el sector que lo defiende. Es verdad que se han hecho muchas cosas, digamos, sobre todo hace décadas, ¿no? Cuando la pesca arrastre pues, no tenía tanta reglamentación y no había digamos, tantos ojos puestos en los impactos de la pesca arrastre. Yo creo que de ahí viene su leyenda negra, fundamentalmente. Y ahora es algo bien complicado de corregir. Sin embargo, bueno, pues todas estas iniciativas que se están poniendo en práctica cada vez más, la mayoría de ellas empujadas por la normativa, por esta presión social también, que implica que los gobiernos o las organizaciones pesqueras tomen cartas en el asunto y estén cada vez más involucradas y pensando en cómo mejorar estos problemas relacionados con los impactos y con la selectividad, pues yo creo que se están dando pasos muy importantes. Hay un tema que también quizá para el futuro se pueda tener en cuenta para próximas charlas, y es que, como ustedes saben, la política pesquera común de la Unión Europea, la que actualmente está vigente, pues exige o exigió la minimización o la reducción al máximo posible de los descartes de las pesquerías, pensando sobre todo en las pesquerías de arrastre. En Europa hay pesquerías de arrastre monoespecíficas, sobre todo muy selectivas, sobre todo en el Mar del Norte, en el Atlántico, donde se pescan especies de interés comercial de manera muy abundante, como puede ser los jureles, etcétera. Prácticamente no hay otra especie que entre en el copo. Sin embargo, hay otras pesquerías multiespecíficas, como por ejemplo las pesquerías de arrastre del Mediterráneo, que tienen una problemática tremenda. Y gracias a ese impulso político derivado de que teníamos que cambiar el concepto y dejar los descartes de lado, pues en Europa se empezó a trabajar de manera absolutamente demencial en cómo, a través de centros de investigación, universidades, cómo minimizar estos impactos. Y se han desarrollado multitud de proyectos con este objetivo, ¿no? Y multitud de resultados que se están aplicando para cómo reducir pues, los descartes, sobre todo, como digo, en la pesquería de arrastre, no solamente con el desarrollo de tecnologías directamente aplicadas sobre el arte de pesca, sino también pues, sobre otros conceptos, modelos espaciales, para reducir las capturas de otras especies de no interés comercial o que no se puedan pescar por algún tipo de reglamentación en determinadas épocas del año o en determinadas zonas. Y yo creo que por ahí también se podría recoger el testigo para que las experiencias europeas en este tema han avanzado y han dado muchísimos resultados. Hay muchísima información disponible en este sentido, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y gracias por haber participado. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? No veo ninguna mano. Ya no. Yo seguiría hablando, pero son las 3:05. Sí. Muy bien. Voy a cortar. Muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que podemos hablar sobre el tema. Sí. Yo me quedé pensando... Gracias por la invitación. Gracias a vos, Verónica. Te esperamos el 6 de octubre. Sí, voy a participar. Hoy, mira, es la primera vez que participo y tuve que pedir la tarde libre de trabajo. Sí, Así que... Sí, esos jefes tuyos no están al día, ¿eh? Esto bueno, es trabajo. acá... En el laburo no me puedo conectar por Zoom. O sea, no,
no sé, por cuestiones de inteligencia, no sé. Pero es terrible eso. Bueno, es así. Mi jefe es alucinante, pero viste cómo es, los directores son otra historia. Bueno, no estás exactamente en el Valhalla. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos y nada, seguimos en contacto. Sí, y la grabación queda para cualquier otra persona que conozcan que pueda tener interés. Sí. Bien, y podemos seguir discutiendo cosas muy interesantes como el tema de tratar de estimar supervivencia y demás, con el que empecé, que me parece una tarea tan difícil que me pregunto si vale la pena. Y yo creo que monitorear la abundancia de la población con algún otro método y dejarse tranquilo algo que es biológicamente, fisiológicamente, ecológicamente sumamente difícil. Por ejemplo, pescados que salgan en excelente condición de la red pueden estar aislados del cardumen y los predadores se los pueden comer ahí nomás, mucho más fácil. El cardumen se reduce de tamaño, eso lo discutimos en un trabajo de mortalidad críptica con Eric Gilman y otros. Simplemente, si la red corta 2/3 del cardumen, el tercio que queda está en un tamaño que tal vez es subóptimo. Así que capaz que además tiene más mortalidad. O sea que es tan complejo que probablemente lo único que vale la pena es monitorear la población y decir el nivel de captura está bien porque la población se mantiene dentro de ciertos rangos de valores. Era nada más que mi preocupación por un experimento dificilísimo y caro y probablemente no muy, con no grandes posibilidades de éxito. Muy bien, gracias. Pero ahí le echan la culpa a la mortalidad natural, Martín, no le echáis la culpa a la mortalidad por pesca. Igual tenés que manejar la mortalidad total, y eso, si mantenés es lo mismo que pasa con otros bycatches. Si tenés una población de aves que podés controlarlos anualmente, contarlos y todo eso, te importa más ver que la población se sostiene que a lo mejor meterte a hacer un carísimo estudio de bycatch cuando el impacto que tiene la población es sostenible. Es otra discusión esa, Martín, el tema de manejar, reducir el bycatch sí o sí, o reducirlo si la población está declinando o no se sostiene. Es otra discusión, a nivel incluso de manejo ambiental en cada país, ¿no? Que en algunos casos hay puntos de referencia y en otros no, y solamente se intenta reducir la captura incidental sin tener idea de cómo está la población. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Pero me sumo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, siendo las 15:10, vamos a dar por finalizada la actividad y esperamos vernos en el próximo evento, que será en septiembre, ya lo vamos a anunciar, y relacionado posiblemente con áreas marinas protegidas, y sí el 6 de octubre nuevamente con arrastre. Muy bien. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego, desde Perú, Gracias. para todos. Gracias, Dante. Nos vemos, Dante, cuídate. Chao, Martín. Gracias, Julio, y gracias, Dante. Muy linda presentación. Gracias. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Ahí vamos quedando pocos. Sí. Entonces, del tema de áreas marinas protegidas, tenemos que ver cómo lo hacemos funcionar